Gloria a Dios. Dios le bendiga. Saludamos a todos ustedes en el nombre de Jesús. Este es su hermano y amigo Diego Cartunaj y estamos transmitiendo desde el Centro Evangelístico Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial. Y la razón es porque estamos en campaña. Gloria a Dios. Y en este programa especial estaremos compartiendo un momento con todos ustedes aquí al lado de un invitado muy especial, mi querido pastor Benito Green. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, hermano Dieguito y hermanos de esta audiencia. Oye, qué bendición es estar aquí con todos ustedes y saludarle a todos los que te ven en ese programa que es de bendición para todos nosotros. Gracias, hermano Diego, por la invitación. Amén. Y estamos muy gozosos de estar aquí con usted, pastor. Gracias a Dios y gracias a usted por darme este hermoso privilegio de poder compartir este momento con usted y por supuesto con todos aquellos que nos están visualizando. Bienvenidos a este programa y pues estaremos, gloria a Dios, hablando de muchas cosas. Queremos conocerlo más, pastor, y también estaremos hablando de la campaña, estaremos hablando del llamado de Dios a su vida y otras cosas. Y espero que, yo creo y yo sé que va a ser de mucha bendición para muchas personas. Amén. Lo ha sido para mí y lo es para mí. Amén. Amén. Así es de que, pastor, háblanos acerca de usted, acerca de dónde viene, su nombre completo. Sí. Bueno, yo soy dominicano. Nací en una provincia llamada Samaná, en la República Dominicana, una provincia costera. En mi pueblo natal, la gente acostumbra a darle dos nombres a todas las personas. Por eso, raramente en el barrio donde yo nací me van a encontrar por Benito. Ahora, si preguntan por José Green, me van a encontrar todo el mundo. Pero, como dice mi acta de nacimiento, Benito Green, el octavo hijo de una familia de 12, mamá y papá. Mi papá partió con el Señor en el 2000 y aquí estamos nosotros todavía haciendo lo que nos gusta hacer, que es hablar de la palabra de Dios. Un alto privilegio, por supuesto. Y tengo entendido, he leído su libro, que soñó ser embajador de su país en otros países. Seguro. Cuando yo estaba cursando la high school, como aquí le llaman, el cuarto año de high school, todo lo que yo anhelaba era ser un embajador. Y así me llamaban algunos de mis compañeros el diplomático, porque yo quería ser embajador. Entonces, por alguna razón del mundo, yo tenía algunos profesores que me auparon y comenzaron a decirme: tú puedes llegar a hacer lo que tú quieres hacer, porque en el examen que dan de actitudes, yo sacaba, yo era bueno para todo, como un utility. Y eso era mi sueño, ser diplomático, embajador de la República Dominicana en cualquier país del mundo. Santo, gloria a Dios. Pastor, ya que hemos estado celebrando estos 4 días de gloriosa campaña que hemos tenido, Sí. pastor, ¿cuántos años de ministerio ya en el pastorado? Oh, Dios mío. Mi primer pastorado, hermano Diego, comenzó el día 23 de septiembre del año 1992 en un barrio capitalino dominicano llamado Los Alcarrizos, una pequeña comunidad llamada La Yuca. Y desde ese tiempo, la matemática, no puedo hacer matemática mental en este momento, pero desde ese tiempo estamos trabajando. Después de ahí de Los Alcarrizos, me trasladaron a pastorear a Puerto Plata, una iglesia que está al norte, una zona turística, donde estuve allá desde el 93 hasta el año 95, cuando vine para este país. Sí. Santo, ¿cómo han pasado los años? Seguro que sí. Y yo creo que el Señor lo ha bendecido muchísimo. Amén. Gloria a Dios. Y pastor, ¿cuántas iglesias se han abiertas en este país, ya que usted ya está pastoreando en este país? Sí, cabe señalar que cuando yo estaba de pastor en Puerto Plata, yo una noche tuve una revelación donde yo estaba, porque la iglesia estaba en una parte alta de la ciudad llamada el ensanche Miramar,
Desde ahí se divisa el Océano Pacífico, Atlántico. Y no sé, me hablaron en sueño, en esa revelación que tengo. Y me dice, estarás aquí por un tiempo y medio tiempo. Y luego estarás allá, y me señalaron el norte del país, donde yo veía algunas tierras que emergían del océano. Pero no era un solo sitio, me dijeron, y luego estarás allá, y luego estarás acá, y luego... Y yo dije, óyeme, pero lo más extraño de todo esto es que cuando conseguí la visa para venir acá, que eso fue en el mes de noviembre del 95, exactamente, del 95, sí, exactamente habían transcurrido 2 años y medio. Llegamos aquí a Queens, yo pensaba que era una iglesia grande, era una iglesia con 2 o 3 personas, creo que eran 4 nada más. De los 4 todavía la hermana Judith, que yo le llamo la oveja mayor, todavía persevera con nosotros. Y aquí en Nueva York, con bastante, ¿verdad?, experiencia, porque no voy a decir penurias, sino experiencias de vida, el Señor nos ha ayudado a levantar 14 congregaciones. Gloria a Dios. Para la gloria del Señor. Amén. Sí. Y definitivamente ha sido de grande bendición para la comunidad, para esta nación. Y gloria al Señor por eso. Gloria a Dios para siempre. Pastor, ¿cuántas iglesias está pastoreando en la actualidad? Bueno, aquí Queens, que es la madre, aquí comenzamos, y gracias a Dios también, hermano Diego, Queens es el primer templo propiedad de la obra aquí en la ciudad de Nueva York, es Queens. Claro, en el estado tenemos el templo de Newberg, que es un templo inmenso, pero Queens es el único templo en la ciudad propio de la obra. Y aquí pastoreamos en Queens. Luego Dios nos abrió puerta para abrir la segunda iglesia de Brooklyn, que estamos pastoreando allá en esa comunidad de Brooklyn. Una iglesia muy bonita, muy tranquila. Y estamos en la iglesia de Spring Valley, eso está en la parte norte del estado, que yo le llamo Spring Valley, la puerta del Valle del Hudson. Es una ciudad muy linda, una villa muy bonita, que yo le llamo una villa judía. Y ahí en esa comunidad de Spring Valley Dios nos ha dado una iglesia preciosa. Y por la gracia de Dios estamos pastoreando 3 congregaciones aquí en el estado y en la ciudad de Nueva York. Gloria a Dios por eso. Según tengo entendido, pastor, que he leído su libro, parece que la pastora es la primera que llegó a este país. Sí. Y cuando yo llegué en el 95 acá, mi esposa estaba pastoreando aquí en Queens. Ella dice que tampoco se puede explicarse cómo se quedó aquí, pero la encontré aquí. Ella estaba ya pastoreando y luego nos unimos al trabajo que ya ella había iniciado acá en este condado de Queens. Específicamente la iglesia estaba en Corona Avenue. Y entonces una mujer muy esforzada, porque mi esposa comenzó a pastorear cuando tenía como 18 años, la iglesia de Navarrete, que esa iglesia ha parido unas cuantas también. Pero ella es la primera, ella fue la pionera aquí de iniciar este trabajo. Amén, gloria a Dios. Pastor, en su libro, Así nació una iglesia, cuando usted le preguntó a la pastora qué había pasado con los hermanos, porque usted solo veía a 4, usted dice que de inmediato percibe que la labor iba a ser agotadora y fuerte. Sí, obviamente, hermano Diego, yo vengo de la República Dominicana, venía de la ciudad de Puerto Plata, una iglesia en pleno avivamiento, de crecimiento, de Dios hacer milagro, de entregarnos una propiedad que, por cierto, es la misma propiedad que está ahí todavía. Claro, no es la misma en el sentido físico, porque ahí se levantó una estructura, un templo bien bonito. Y yo vengo de un avivamiento lindo cuando yo llego acá, el primer culto con 3 hermanos, y yo pensé que la gente no había llegado. Pero ella me dijo, no, esos son todos los que hay. Y yo dije, óigame, qué terrible, porque percibí que esto iba a tomar tiempo. Y de hecho tomó mucho tiempo para desarrollarse. ¿Será el cambio de ambiente, el cambio de cultura quizás, o de un lugar a otro? Por ejemplo, su nación natal, ¿verdad? Sí. Pueden ser. Esos son factores muy importantes. Por ejemplo, tú estás pastoreando en cualquier país de Latinoamérica, tú estás pastoreando una iglesia homogénea, o sea, todo el mundo es del mismo país, del mismo barrio, se conoce, pero cuando tú vienes acá a esta nación,
estás pastoreando una iglesia que parece las Naciones Unidas. Tiene gente de todas nacionalidades, de varias nacionalidades, y entonces las cosas se dificultan más. Además, cuando se trata de hacer el ajuste cultural, eso toma tiempo, hermano Diego. Hay personas que sus primeros 6 meses se la pasan depresivos o pueden experimentar cualquier trastorno, le llaman adjustment disorder, por esos primeros 6 meses. Pero lo mío fue más de 6 meses. Lo mío fueron como 3 años para poder encajar en esta dinámica metropolitana. Nueva York es una cosa terrible. Nueva York es una ciudad que no se puede comparar con ninguna de las ciudades de este país ni del mundo. Llegar a Nueva York, mis amados, la diferencia es inmensa. Usted tiene que hacer una cantidad de ajustes, y para mí hacer estos 2 ajustes a la vez, porque aunque yo estaba casado con mi esposa, pero nosotros no habíamos tenido convivencia. Apenas ella se había quedado 2 meses allí en la República y se regresa para acá, y tengo que hacer ese ajuste y luego el ajuste de esa congregación con 3 hermanos. Eso fue bastante duro para mí, pero el Señor nos ayudó. Eso es algo que quizás todo pastor pueda hacer, que sea algo que vaya a experimentar cuando Sí. es trasladado a otro lugar. Sí. Amén. Y al parecer, pues el pastor o la pastora tuvo mucho que ver en las decisiones y quizás en cuanto a cómo usted enfrentó todo esto, porque ella, vemos en el libro, he leído, que ella le proponen prácticamente a ustedes de un Sí. traslado a otro lugar. Sí, sí, claro. A nosotros incluso nos hicieron 2 propuestas, y recuerdo que el supervisor de ese entonces, el hermano Israel Ramos, él nos ofreció llevarnos al estado de California. Y a la verdad yo estaba que me quería ir, porque yo dije, aquí en Nueva York yo no voy a hacer nada. El pastor Israel, que Dios lo bendiga donde quiera que esté, me dijo: tú eres un muchacho joven, tu esposa es una mujer joven, ustedes tienen niños ya, y ahí te va a frustrar, la verdad. Yo quiero ayudarte. Y me propuso, ¿verdad? Y yo le dije que sí de una vez, porque yo me iba a ir. Y entonces, pero le dije: hermano supervisor, por favor hable con mi esposa, porque yo soy el tipo de persona que no me gusta tomar decisiones de forma unilateral. Y entonces mi esposa, con mucho respeto, con mucho tacto, le dijo: mire, pastor, yo sé que si usted va a Queens, usted no va a ver nada, nadie va a ver nada ahí, pero yo estoy anclada en una promesa que Dios me dio, y yo sé que Dios nos va a ayudar ahí. Bueno, se quedó ahí. Y después de eso han pasado 30 años casi mente. Dejando de claro, por supuesto, que la pastora también tenía un llamado. Un llamado para Nueva York. El llamado de ella era para Nueva York, la verdad. Se podría decir que la pastora, Dios trató con ella y después con usted. Seguro. ¿Y eso fue cuando ya estaban casados o antes de casarse? Mira, hermano Diego y hermanos, mi esposa era obrera ya, y en aquel tiempo en la República Dominicana yo no era obrero. Yo estaba en la universidad estudiando para ser médico cirujano, porque ustedes dirán, bueno, pero embajador y ahora médico. Sí, porque es que cuando uno está en la high school, incluso cuando uno va a la universidad en los primeros semestres, hay personas que cambian de carrera. Pero ya cuando estaba en la universidad queriendo ser médico cirujano, ahí fue que por primera vez Dios me mostró que yo llegué a la iglesia donde estaba mi esposa Alicia pastoreando. Y cuando yo entré, lo que había un huerto como de aullamas, zapallo le llaman, ¿verdad? Y cuando yo llego, que la veo tratando de limpiar todo eso, esa muchacha joven, yo le digo: no, pero nadie te está ayudando. Y ella me dijo: no, yo estoy sola limpiando esto. Y entonces yo voy a ayudarla a limpiar, y cojo mi bata blanca de práctica médica y la coloco ahí, sobre una piedra que había en la yarda esta. Y cuando de momento le terminamos de limpiar todo, ella encontró una auyama, le dicen los dominicanos, grandota, y me dijo: oh, mira, encontré esto aquí en la limpieza, déjame hervirla para que la comamos juntos.
Y entonces cuando yo voy a recoger mi bata, en vez de mi bata lo encuentro una Biblia sobre la piedra. Y dije, este sueño está un poco extraño porque a mí me hablaban de ese pastor, hermano Diego, y yo le decía, no, por favor, yo no quiero ser pastor. No me gustaba. A mí lo que los primeros años de mi cristiandad, a mí lo que me llamó mucho la atención fue el evangelismo. Yo quería ser un evangelista por un evangelista puertorriqueño llamado Jorge Rasky. Y yo decía, yo quiero ser como Rasky. Pero después que terminé mi high school y me fui a la universidad y vi tantas cosas, problemas, yo desistí de esas cosas de ministerio. Y yo dije, yo me voy a hacer médico y se acabó todo esto. Pastor, hubo un tiempo que Dios trató algo de otra manera con usted después de haberlo llamado una vez. Oh, sí, hermano. En la escuela médica, en la escuela de medicina, yo no pude continuar porque me enfermé. No sé por qué, pero yo me enfermé. Y recuerdo que al estar enfermo, me quedé sin poder caminar porque me dijeron que había tenido una intoxicación y que la toxina me había bajado las extremidades inferiores y entonces yo no podía caminar. Y bueno, recuerdo estaba oyendo un programa y el hermano que estaba predicando, hermano Gille, en vivo, yo estaba en mi casa, él dijo, Dios me está mostrando un joven en estos momentos que el Señor lo llamó al ministerio y él se ha negado y él está acostado con las dos piernas paralizadas. Y mi mamá que estaba ahí oyendo me dijo, José, pero ese eres tú. Mi hijo, dile que sí al Señor y tú verás que Dios te va a levantar. Pero yo sabía que era yo. Y cuando yo finalmente le dije al Señor, bueno, si tú me sanas, ok, vamos a ver lo que hacemos. Entonces, en ese momento, yo oré, eran como las 3, 4 de la tarde, me dormí. Como a las 6 me levanto y siento que puedo mover las piernas y comencé a caminar. Y mi mamá, pero ya tú estás sano. ¿Qué pasó? No sé, un milagro. Pero me vi sano y cuando volví, yo volví a la universidad. Yo dije, no, yo quiero seguir mi carrera. Y recuerdo tenía un médico que él miró porque me dijo, usted perdió los exámenes finales y con ese índice académico usted no puede seguir en la universidad. Es una universidad muy prestigiosa dominicana. Me dijo, usted no puede seguir aquí con ese índice aquí. Me dijo, mira, te voy a dar un consejo. Si quieres seguir el semestre, tú sigue. Y me dijo la palabra, pero te vas a inmolar. Y yo dije, ¿inmolarme? Sí, te vas a inmolar. Y yo dije, ¿y de dónde sacó esa palabra? En ese momento en la oficina del doctor, yo sentí la presencia de Dios, que me dijo, te vas a inmolar. O me dijo, o te sales de la universidad y esperas 5 años y entonces vuelve como un estudiante nuevo. Yo dije, oh Dios mío, 5 años, eso es toda una vida. Y me fui de ahí a obedecer a Dios. ¿Cuál era el obstáculo o el por qué usted todavía no quería aceptar el llamado? Ay, hermano Diego. Yo tenía un pastor, hermano Ramón Abreu, y yo dormía con él en la casa que él había rentado. Y yo lo escuchaba llorar muchas veces en las noches. Recuerdo una noche él estaba llorando y sentí ya decimos pena, una compasión tan grande por él, que yo quería ayudarlo. Pero decía, ¿cómo ayudo al pastor? Y lo único que me salió fue llorar. Entonces digo, no, esa gente maltrata mucho a los pastores. Porque, por ejemplo, del tronco cristiano donde nosotros venimos, de la iglesia wesleyana, el pastor no es así. El pastor es una persona de mucha, ¿me entiendes? Pero cuando nosotros venimos al movimiento pentecostés, entonces me doy cuenta que el pastor aquí es otro individuo, la gente habla de él, lo maltrata, habla muchas cosas. Y entonces yo digo, no, así no. No, pues si me fuera un pastor como de niño, yo tenía un pastor que yo siempre lo miraba, el pastor Elialdo Escoto. Yo decía, no, ese es un pastor. Pero ya cuando nosotros venimos a la iglesia cristiana, mi papá sale de la iglesia evangélica dominicana y llega. Yo veo el tipo de pastor que son la mayoría iletrados,
Para aquel entonces, estoy hablando del año 1980, 81. Habían pastores que no sabían leer y todo esto. Y dije, no, así yo no quiero ser pastor. Sí, esos fueron los obstáculos más grandes. Ver el menosprecio de muchas iglesias hacia sus pastores, los ataques, cosas personales. Y así no, eso no es para mí. Nada fácil el ministerio No, del nada pastorado. fácil. Pastor, consejos de todo esto que hemos hablado, de las luchas, de las dificultades y quizás otras cosas del traslado de un pastor a otro lugar. ¿Qué consejos a otros obreros o pastores o que están anhelando a ser pastores? ¿Qué consejo usted les daría? Ujú. Porque quizás están comenzando en un lugar a donde se les está dificultando. Sí, una cosa que siempre yo le pido y le digo a los hermanos, el ministerio cristiano es bonito. Además es un privilegio porque el hecho de Dios llamar personas ordinarias, como el caso mío, para hacer cosas extraordinarias es un gran privilegio. Pero no es cosa que usted va a tener un éxito express. Estamos acostumbrados a la cultura de lo rápido. Eso va a tomar su tiempo. Y no porque Dios no lo pueda hacer. Es Dios, el obrero tiene que crecer más rápido que la congregación. Porque si tenemos una congregación que crece y el obrero no crece, entonces es un peligro. O sea, debe haber un proceso de madurez. Debe haber un proceso de aprendizaje para que el obrero tenga las bases, el fundamento para que el éxito ministerial no lo aturda, porque hay personas que creen que eso lo lograron por sus cualidades y sus habilidades, cuando realmente no es así. Entonces, un pastor puede fácilmente caer en el narcisismo ministerial, de creer que él es mejor que otro, o que solamente el programa de él sirve y los demás no sirven. O sea, es una serie de factores. Otra cosa que yo veo en pastores jóvenes que de momento llegan y le entregan un local con 3 hermanos y luego dicen, hermano, comencé y no había nada. Nunca usen esas expresiones, porque aunque le entregaran una vida, no vaya por allá a decir que cuando usted llegó ahí no había nada. A mí me duele el alma cuando yo escucho esto, porque estamos diciendo que un alma es nada. O sea, denle gracias a Dios por lo que Dios ponga en sus manos. Y claro, Dios le pone en la mano 2, espera que trabaje y multiplique, tú sabes. Y cuando pase lo que pase, el mismo consejo que me dio un supervisor en la República Dominicana, yo le doy a todos. Él me dijo aquella vez, mientras más Dios te use, más baje el hombro. Más baje el hombro. Y mientras más Dios te use, deja que la presencia de Cristo eclipse la tuya. Y vas a tener paz. Ese es mi consejo para todos. Amén. ¿Cuál es la clave para perseverar en lo que Dios nos ha llamado? Es muy importante esa pregunta porque en mi experiencia personal, es estar seguro del llamado. Número 1, usted necesita estar seguro que lo que usted está haciendo no es un experimento, no es algo al azar, sino Dios lo ha llamado. Lo segundo es, tenga una visión. Usted necesita tener una visión. Y claro, la visión no la producimos nosotros. La visión la infunde Dios. Pero usted tiene que tener esa visión porque la visión es lo que nos va a servir de guía. La visión guía al ser humano, el ministro es guiado por la visión. Siempre yo le digo en conferencias que imparto para liderazgo, la frase, muéstrame a un líder sin visión y te voy a mostrar a alguien que no va a ningún lado. Y usted sabe que una persona no va a seguir a nadie que no tenga visión. Usted le pregunta, hermano Diego, vamos conmigo allí. Usted le dice, ¿a dónde? No, allí. Pero dígame, ¿a dónde? Usted no tiene visión, usted no sabe a dónde va. La visión guía, pero la visión también atrae recursos, ¿sí? Entonces, estas dos cosas yo las pongo como prioridad.
seguro del llamado que Dios te ha hecho, porque si tú estás seguro, tú no vas a depender de ningún tipo de fuerza humana, y cuando vengan los obstáculos tú sabrás que el que te llamó te va a respaldar. Y lo otro, tenga una visión. Y cuando Dios le dé una visión, sea con uno, sea con dos, sea con tres, transmita esa visión que Dios le ha dado a la gente que está contigo. No crezca solo, crezca y ayude a los otros a crecer también. ¿Qué es un llamado de Dios? Un llamado de Dios. Dios llama por muchas razones, Dios llama para muchas cosas, pero yo pienso que un llamado de Dios tiene que ver con una designación. Dios, porque recuerde siempre que la obra, el trabajo, lo que se va a hacer es de Dios, es un plan divino. Y lo que hace Dios es que nos llama para hacer parte de ese plan que Él tiene. Y nosotros tenemos dos opciones, o decir que sí o decir que no. Si decimos que sí, entonces habremos descubierto el propósito de nuestra vida. Porque si decimos que no, el propósito va a seguir, Dios va a buscar a otra persona. Pero yo pienso, hermano Diego, que lo único que le da sentido a la existencia humana es descubrir el propósito de Dios para con su vida. Una vez usted descubrió el propósito de Dios para con su vida, la vida suya comienza a tener sentido. Y dentro de obedecer ese llamado, yo le digo que todo lo que usted necesitará para desarrollar ese llamado, esa visión, lo va a encontrar en el camino. O sea, el llamado de Dios, yo lo entiendo como una invitación de parte de Dios mismo hacia el ser humano a participar de un proyecto divino. Y nosotros somos privilegiados de que habiendo tantas personas inteligentes, capaces, con apariencia física exuberantes y todo esto, Dios se fija en nosotros. Amén. Con todo esto y que el Señor haya tratado con la pastora y de todos los hechos poderosos de Dios con ustedes y su ministerio, pastor, el llamado de Dios, el ministerio de la mujer en el pastorado. ¿Qué usted opina sobre eso o cómo usted podríamos explicar ese asunto? Es un tema muy controversial, neurálgico en estos días, del cual yo tengo una opinión basada en las Escrituras. Por ejemplo, cuando usted nota que Adán dice de Eva, o sea, para Adán no se halló ayuda idónea. La palabra ayuda idónea en hebreo tiene que ver con alguien designado por Dios para recordarte tus responsabilidades para con Dios. Entonces, si hay una institución que ha colocado la figura femenina en el perfecto lugar, es el Evangelio. Y para mí, una mujer en el ministerio es una bendición. ¿Cómo yo lo veo, hermano Diego? No como una función simétrica, sino complementaria. El caso mío, yo siempre digo a los hermanos, aquí no hay dos pastores. Aquí hay un ministerio pastoral compuesto por dos personas. Así es que yo siempre lo presento. Yo no soy el pastor, hay algunos hermanos que tienen un conflicto, dicen, no, ella no es la pastora, ella es la esposa del pastor. En el caso mío, hermano, con mucho respeto le digo a las personas, si esta es su conceptualización, yo la respeto porque es personal. Pero en el caso mío, yo creo que tenemos un ministerio pastoral compuestos por dos personas. No simétrica, ¿verdad?, sino complementaria. Lo que a mí me falta, Alicia lo tiene. Y lo que a Alicia le falta, lo tengo yo, por la misericordia de Dios. Y unimos estos dos ángulos complementarios para nosotros hacer un trabajo dentro de la obra de Dios. Ahora, yo sí conozco casos de ministros que tienen una relación simétrica con su esposa. Y yo les voy a decir algo, hermano.
Las relaciones simétricas lo único que producen es conflictos, guerra de poder. Pero si son complementarias, no pasa así. Aleluya. Claramente hemos visto cómo el Señor ha estado trabajando en este ministerio. Como Sí. usted dice, es un ministerio. Claro. Amén, gloria a Dios. Pastor, consejos de no seguir nuestras emociones, sino el llamado de Dios. Bueno, el asunto de las emociones, usted sabe que nosotros somos seres emotivos. A veces yo he escuchado personas que dicen, no, esto no es por emociones. Digo, es que usted no puede desligar las emociones del ser humano. Esas famosas 7 emociones básicas las creó Dios. Somos seres emotivos. Lo que sí yo le digo a la persona, que sus convicciones no deben estar fundamentadas en su lógica personalista, no deben estar basadas en su análisis, tú sabes, personal de las situaciones, ni mucho menos de las emociones. Porque es que las emociones son descargas fuertes, descargas sentimentales fuertes, pero son de poca duración. Eso, y gracias a Dios que las emociones son de poca duración. ¿Te imaginas una persona, hermano Diego, que le da de reírse y está alegre y se le pasa una hora riéndose? Ya entonces estamos mirando, oye, que hay algo raro, porque es que las emociones están supuestas, esa descarga, ¿verdad?, sentimental, están supuestas a tener un momento corto y a parar, porque así Dios diseñó esto. Hay una, ¿verdad?, hay una función cerebral que se llama GABA, que eso es lo que se encarga de hacer que la persona, las emociones vuelvan a su lugar. Usted se está riendo y entonces ya GABA viene y cierra, ya la hora de reír se acabó. Usted tiene que parar de reír, porque si tiene una hora riendo y 2 horas riendo, bueno, hermano, se puso loco. Por esto, las emociones, cuando se trata del ministerio cristiano, también tenemos que tener en consideración que nuestras decisiones no estén fundamentadas en el área almática, en las emociones, porque son de corta duración. Y después vamos a estar diciendo, no, lo pensé muy bien y creo que no. Pero cuando son basadas en nuestra área cognitiva, en nuestro llamado, la cognición es recibir información, procesar esa información y dar respuesta. Recibimos una información de parte de Dios, ¿verdad? La recibimos, la analizamos y nos sentimos felices y damos una respuesta. Eso es el llamado, basado en convicciones, no en emociones. En el caso de la juventud que quizás tengan un llamado al ministerio, ¿qué consejo usted le daría de no quizás cometer el error de unirse con yugo desigual? Ya, eso es cierto. Aunque la persona, la pareja sea cristiana, pero si no comparte el llamado, yo pienso que usted debería pensarlo 2 veces antes de casarse con una persona que no tenga llamado. Algunas veces se ha dicho, bueno, dentro de la relación, entonces se recibe el llamado. Yo sé que es posible, pero eso también es un riesgo. Todo lo que usted va a hacer, porque el mismo Cristo dijo que no pueden andar 2 juntos si no estuviesen de acuerdo. Entonces, ya cuando se trata de un joven cristiano que tenga llamado al ministerio al momento de elegir pareja, debería considerar que la muchacha también tenga el mismo llamado, porque eso a la postre trae problemas. Y otra cosa, para todo ministro joven que comienza, debería tener un mentor, una persona que le sirva como de tutor, con quien consultar, porque algunas veces tal vez el pastor donde este joven salió no está asequible, pero siempre hay alguien como que uno tiene esa apertura. Y yo recomiendo esto, búsquese un ministro de experiencia, sobre todo actualizado, que le sirva a usted de un tutor, porque lo va a necesitar. Lo va a necesitar. Amén. Pastor, ¿cuáles han sido los obstáculos más difíciles que haya enfrentado usted en cuanto a
abrir obras. Oh. Uno de los obstáculos más difíciles aquí en Nueva York es el turismo evangélico. Aquí las iglesias de Nueva York, casi la mayoría, no crecen, hermano Diego. Lo que sucede es que a veces llegan gente de otras congregaciones a la iglesia donde usted está pastoreando. Y para mí eso no es crecimiento. Eso se llama turismo evangélico. Y hay una cantidad de creyentes en tránsito que hoy te llenan la iglesia y tú estás feliz y estás contento porque llegaron 5, 6, 10 familias te llegaron. Pero esas familias tienen una tendencia a repetir el mismo patrón conductual. Cuando ya llega aquí y siente que algo no le conviene, va a hacer lo mismo aquí. Entonces, ese es uno de los obstáculos que yo he visto, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, al momento de abrir iglesia, ese tránsito de evangélico. El otro, claro, son las leyes de los diferentes condados, que hay un condado que tú puedes dar un culto en la calle, hay otro que no. Hay un condado que tú puedes dar una literatura y hay otro que no, porque si encuentran una literatura con el logos de la iglesia, le mandan un ticket a la dirección de la iglesia por estar tirando basura en la calle. Ese es, para mí, ese conflicto de esas leyes aquí, que yo les recomiendo a cualquier hermano Diego que viene de otro país, antes de usted venir a pastorear y creer que documentese con las leyes de este país. El aspecto legal aquí es bastante delicado. Para mí estas son los dos inconvenientes más grandes al momento de abrir una iglesia. Amén. Pastor, hay mucho que aprender y mucho que hablar. Damos gracias a Dios por su vida, su experiencia y de los hechos poderosos que Dios ha hecho con usted. Y esperamos que esta no sea la primera ni la última vez de las entrevistas, ¿verdad? Que con mucha humildad y pues le doy gracias a Dios por este alto privilegio de estar con usted. Pastor, ¿cuál es la clave para una iglesia próspera? Muy buena esa pregunta. Yo, por ejemplo, el plan de iglesia crecimiento que nosotros hemos implementado, tanto aquí en Queens como en Brooklyn 2 y en Spring Valley, tiene 3 pilares. Está el pilar espiritual. Primero el pilar espiritual, que sería la primera clave. Usted no va a lograr nada si no es un hombre de oración. Usted tiene muchas anécdotas. Yo creo que usted participó en las caminatas de oración que hacíamos en la madrugada por las calles de este condado. Varias veces hicimos esto. Ayunos. O sea, debe haber un elemento espiritual. Un elemento espiritual, porque los cielos se van a abrir. Y ningún avivamiento, hermano Diego, ha ocurrido fuera de la respuesta de Dios a la oración de un pueblo. Definitivamente hay que orar. Segundo elemento es el elemento humano. O sea, esta dinámica y esta narrativa que el que se va no hace falta y todo esto, yo quisiera como que ya eso la gente parara de esto. Porque el recurso más importante después del espiritual es la persona, el ser humano. Entonces, yo entiendo que el pastor debe tener una serie de entrenamiento, de capacitación, de tiempo en tiempo, para transmitir esa visión. Esa visión no se va a transmitir ni en el primer día, ni en el segundo día, ni en el primer año, ni en el segundo año. Esa visión tiene que madurar. Entonces, el segundo elemento es la capacitación. Porque a veces le decimos a la gente que hizo las cosas mal, pero no le enseñamos a hacer las cosas. Entonces debe haber capacitación. Y el tercer elemento, hermano Diego, es el elemento financiero. Por muy bueno que sea todo esto, pero usted necesita rentar un local, usted necesita buscar un seguro, porque para dar una campaña hay que buscar un seguro de $1 millón. O sea, que cubra $1 millón. Hay que buscar. Entonces, esos 3 elementos son claves. Y creo que en el libro que escribimos, Así nació una iglesia, que algunos hermanos me están pidiendo la información del libro. Creo que la hermana Margarita está haciendo un buen trabajo con el libro y próximamente es muy probable que lo puedan comprar en línea.
Muy hermoso y definitivamente nos hace crecer Sí, en fe, infunde mucha fe. sí. Lo he leído y ha sido de grande bendición para mi vida. Ya. Gracias por ese libro, pastor. Amén. Pastor, mi última pregunta para usted. ¿Cuál es tu visión Ah, aquí en Estados Unidos? esa visión. Ah, hay algunas cosas de elementos de esta visión que después lo voy a compartir con ustedes. Pero, por ejemplo, esta campaña que estamos dando en estos días, yo y los hijos que Dios me ha dado, que algunas veces yo escucho hermanos que se paran aquí y dicen, campaña de caballero, y digo, no es campaña de caballero, y quiero decirle, quiero coger el micrófono y decir, hermano, no es campaña de caballero, no es campaña de damas, no es campaña de jóvenes, no. Esta campaña se llama Yo y los hijos que Dios me dio. Es una visión. Esto tiene que ver con traer a las iglesias que nacieron en Queens, pastores que salieron de aquí, pero que la comparación de esta visión es una familia, una persona que tiene etapas. Por eso que el primer día es cuando el individuo está niño, el segundo día es cuando un preadolescente, el tercer día es cuando un joven, el cuarto día es cuando un caballero, esta noche es cuando es una dama, es un adulto. Pero no es, y por ende, nosotros permitimos, o sea, el elemento, el tema es la niñez, es la preadolescencia, la adolescencia y el caballero y la dama. Pero esa es una visión que Dios me dio. Y mire, hermano, la gloria sea para el Señor, cómo Dios ha respaldado esta visión. A nivel local, mi visión es un templo, Diego. Hay un edificio aquí en Northern Boulevard que cada vez que yo paso, yo lo miro y digo, bueno, Dios mío, porque quisiéramos un templo que pudiéramos sentar aunque sean 500 personas. Mi visión, una multimedia a todo dar. Mi visión, un personal capacitado para esa multimedia. Mi visión, tener más músicos en la iglesia, trompetistas, saxofonistas. Mi visión, tener una agrupación de 50 voces. Mi visión, cada 2 meses tener un seminario de Iglesia Crecimiento en la iglesia. Mi visión, escribir otro libro basado en mi carrera profesional, ministrándole a familias con hijos especiales, que ya estamos escribiendo sobre esto. Mi visión, la obra del Movimiento Misionero Mundial en el Medio Oriente, llegar a países como Qatar, bueno, ya estamos para entrar, Turquía. Mi visión, comprar un vehículo móvil para dar campañas evangelísticas aquí en el estado de Nueva York, con un equipo de predicadores como tú, hermano Diego, cantores, músicos, para ir a abrir iglesias en los condados, en los counties de este estado de Nueva York. Esa es mi visión, y retirarme con gozo. Gloria a Dios, nada mejor, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Seguro. Cuando él ya sabía que ya había llegado a la final de su carrera. Por supuesto, la visión de él también siguió. Y como sabemos nosotros, que Dios hará grandes cosas con usted y seguirá haciendo grandes cosas. Esperamos que sí, hermano Dieguito. Gracias, pastor. Gracias por darme este privilegio de estar con usted y compartir con todos aquellos hermanos y amigos que están sintonizando. Gracias. Gracias por su sintonía. Dios les bendiga. Gracias, hermano Diego.